Bienvenidos un domingo más a estas transmisiones de la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos nuevamente felices, bendecidos, porque el Señor hace posible que todo esto lo hagamos en el nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Reciban un saludo de parte de la familia Ramos, a todos los congregantes, a todos nuestros amigos y hermanos en la fe preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a iniciar este programa abriendo las Escrituras en un salmo muy apreciado, muy estimado por el pueblo de Dios, que es el Salmo 91. Y dice su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarde de todos tus caminos. En las manos te llevará, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. Qué hermosas palabras de este salmista. Y yo lo he titulado este salmo como una confesión de fe. Los hijos de Dios creemos fielmente en que Dios está con nosotros. Y mire, mayormente en estos tiempos que estamos viviendo, yo quiero invitarle a que usted participe en la oración. ¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre esto? Y pienso que jamás podrá ser ocioso insistir en tan valioso medio de comunicación con Dios, porque esa es la oración, un medio para hablar con el Altísimo. Y sin duda, en medio de tantas circunstancias difíciles, ¿cómo no usar ese acto de fe? Pues como lo decimos siempre, cuando alguien pide la oración por sus necesidades, muchas llamadas recibimos en nosotros diariamente a través de nuestras líneas telefónicas, y vemos cómo ese acto de fe hace que la gente ponga toda su atención. ¿Cuántas veces hemos orado por ustedes y hemos visto palpable la respuesta de Dios? Muchas veces. Y esa es nuestra confianza, que Dios oye, que alguien está arriba en los cielos, atento para ayudarnos, pues vemos que diariamente Dios da respuesta, porque tenemos fe en la persona maravillosa del Dios vivo. Y doy gracias a Dios por proveernos de este medio para ir ante su presencia, pues sabemos con toda seguridad que muchas oraciones suben de toda la tierra, todos los días, todas las horas,
y es la experiencia por todos los siglos. En muchos momentos difíciles, creyendo y sabemos que tenemos un Dios, que tenemos Padre en los cielos, que nuestras palabras no se irán a la nada, sino que han de ser recibidas, aceptadas y contestadas. Sin duda, este día, muchos de ustedes han levantado su voz, su clamor al Dios de los cielos, porque sabemos que en Él tenemos respuesta, como enseñó el Señor Jesús y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Le da dirección a cada uno de nosotros y tenemos esa experiencia propia que nadie podrá vivir la vida de fe sin echar mano de la preciosa oración. Pues sin duda su alma se seca si no ora, queda vacía. Pero usted sabe que cuando ora, su corazón vuelve a la vida. Y sé que muchos de mis hermanos que nos escuchan saben lo saludable que es orar. Que algunos han dicho: yo he visto la mano palpable en mi vida, la he visto con mi familia, en mi trabajo, provee para las necesidades de nuestro hogar. La oración es el medio para decirle lo que queremos, lo que necesitamos, y no hay duda que en la oración nuestra alma se inspira para estar en su presencia. Así que yo le invito para que en esta hora juntos podamos rendirnos todo a Cristo y saber que muchas veces en nuestra oración podemos decir usted y yo: el Señor me ha tocado. Tenemos la seguridad en nosotros de que Dios nos ha visto. Por eso podemos decirle que cantamos al glorioso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que en esta mañana, con toda reverencia, cantémosle al Rey de la Gloria. Si estás cansado de la vida, si estás cansado de soñar, sueños que nunca se realizan, abre tus ojos y ve la luz. Rinde hoy, rinde todo a Cristo, calmará la ansiedad de tu corazón. Rinde hoy, rinde todo a Cristo. En Él está la vida y el perdón. Si en tu mente estás confuso, si en tu hogar hay división, la unidad que tú necesitas, solo en Cristo la encontrarás. Rinde hoy, rinde todo a Cristo, calmará la ansiedad de tu corazón. Rinde hoy,
complací, error. Mas la mano de Jesucristo me tocó y ahora salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de adorarle hasta que regrese por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Gloria a tu nombre, bendito Jesús. Te di mi vida que llenaste tú. Nada en el mundo me podrá apartar de tu camino, Señor Jesús. De noche en mi cuarto te siento llegar, te cuento las cosas que tú sabes ya. Remueves mi alma, la llenas de paz, las dudas se marchan y comienzo a cantar. Gloria, aleluya, gloria al Señor, al Rey de Reyes le canto yo, porque Él es digno de toda oración. Gloria, aleluya, gloria al Señor. Mi alma te alaba, soberano Rey, Santo de santos que cuidas de mí. Contra la lluvia y la tempestad, tú eres mi amigo más fiel. De noche en mi cuarto te siento llegar, te cuento las cosas que tú sabes ya. Remueves mi alma, la llenas de paz, las dudas se marchan y comienzo a cantar. Por
Pues gracias a Dios, y yo creo que ya estamos listos. Y este día, sin duda, nuestro corazón se va a alegrar por recibir el consejo de la palabra de Dios. Y yo voy a dejar estos micrófonos a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que esta mañana bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a mis hermanos. Y la verdad es que cómo echamos de menos a las reuniones congregacionales. Y la verdad es que nada sustituye al encuentro de los hijos de Dios en un sitio particular. Que es agradable venir a los atrios de Jehová. Es agradable la congregación de los hijos de Dios, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, verdaderamente, este medio es un medio agradable, es un medio valedero, por supuesto, por el cual estamos con ustedes y ustedes con nosotros, pero anhelamos, desde luego, las reuniones congregacionales y esperamos que Dios en su señorío haga posible esto. Así que, mis hermanos, gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Y mire, yo he estado predicando sobre la obra de la salvación y he estado utilizando particularmente en el término de la adopción, en la doctrina de la adopción. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en la salvación suceden 4 cosas instantáneas. Es decir, son cosas que no se pueden medir en tiempo, porque la salvación sucede en un instante. Sin embargo, suceden 4 cosas, Dios hace 4 cosas en ese tiempo no medible en el alma. Nos justificó, nomás para recordarlo, nos justificó, es decir, a pesar de que teníamos tantas cuentas con la justicia divina, fuimos declarados inocentes por Cristo, quien pagó en lugar nuestro y nos declaró inocentes. Sin embargo, dijimos, si solamente quedara ahí la obra de Dios de hacernos inocentes y no hacer ningún cambio en nuestro interior, pues entonces seguiríamos siendo iguales. Razón por la cual Dios da un segundo paso y entonces obra en nosotros por medio del Espíritu Santo lo que llamamos la regeneración. Es decir, hizo de nosotros una nueva criatura. Por consecuencia, entonces, nos capacita para una vida diferente a la que llevábamos. Sin embargo, no solamente ahí está el recién nacido, ahí está engendrado, ahí la nueva criatura, pero diríamos, pero no tiene familia, no está identificado con una familia. Y precisamente eso es lo que hace la adopción. La adopción es un reconocimiento que pertenecemos a la familia de Dios en Cristo Jesús. Y de eso hemos estado predicando varios domingos y lo hemos disfrutado, la verdad de las cosas, porque es un tesoro. Y yo he estado utilizando Romanos 8:15 como texto tutor de estos mensajes, ¿sí? Dios no nos ha dado espíritu de servidumbre, sino que nos ha dado un espíritu
de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Esta vez, para terminar el mensaje o los mensajes, para cerrar ya esta doctrina que estamos enseñando sobre la adopción, bueno, voy a utilizar 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y el 11, sin abandonar el de Romanos 8:15. Y mire usted lo que dice el apóstol Pablo. Porque usted recuerda que yo he estado echando mano de la historia de Israel para ilustrar lo que es lo que hemos llegado a hacer en Cristo. Y que yo dije, estoy autorizado bíblicamente para hacerlo. Porque Pablo dice que estas cosas acontecieron en figura y que fueron escritas para nuestra advertencia. Es decir, hay una autorización para usar el caso de Israel en una analogía con lo que sucede con nosotros en la salvación. Y dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Digo, eso no se puede discutir, que no está hablando de Israel. Y el versículo 11, todos los sucesos que se dieron en esa extraordinaria hazaña de que Dios sacara al pueblo de Egipto y lo mandara a la tierra de la promesa. El apóstol hace una precisión y nos dice, sí, estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra advertencia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, en quienes los fines de los siglos han parado. Fueron escritas lo que le sucedió a Israel en esa salida de Egipto y escritas para nuestra advertencia, para que nos sirvan de modelo. Así que vamos a orar y decirle, Señor, ayúdanos y permite que esta enseñanza se convierta en una bendición. Que tus hijos se convenzan de que no hay manera de que las tinieblas les estén reclamando nada. Tu salvación es completa y no deja ninguna duda de nada, por Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos, puedo decir que de esta manera hemos llegado casi al final de lo que es la doctrina de la salvación. La salvación que Dios da al hombre, perdonándole sus pecados y dándole una nueva vida. No es nada más el perdón, sino el cambio de vida. Pero resulta que llegamos también al último mensaje sobre la adopción. Es decir, resulta que somos hechos hijos de Dios. La razón es por haber creído en su Hijo Jesucristo. Doctrina, mis hermanos, que es una verdadera joya de este Evangelio de Jesucristo. Yo realmente me he emocionado mucho al reflexionar sobre la doctrina de la adopción, que parecería no tener muchas cosas. Sin embargo, no hemos más que hecho una entrada superficial. Ahora, de ese acto divino de adoptarnos como hijos en Cristo y convertirnos en herederos, dice bien, nos trajo desde la nada, nos dio salvación, hizo un cambio en nuestro, nos adoptó y al hacernos hijos nos convirtió en herederos, porque solo los hijos pueden heredar. Sí, herederos y coherederos con Él, con Cristo, quien es a su vez, escúcheme bien, heredero de todo el universo.
Yo lo digo a mi manera siempre. Cuando el Hijo de Dios regresa a su Padre y se sienta a la diestra, esto lo digo yo, pediría las escrituras del universo. Es un lenguaje figurado solamente. Y diría, voy a endosarle toda la creación a mi Hijo Jesús. Y lo convirtió en heredero de todo el universo. Y de allí que dijera el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, a mi manera siempre he dicho que el nombre del Señor Jesús pesa mucho en el cielo y pesa en la tierra, para que usted vaya pensando en quién ha creído. Y si eso es así, que Él es heredero de todo el universo, pues no hay espacio para el diablo. Jesús es el dueño universal. ¿Y qué tendría entonces, siendo así, el diablo que disputar cosa alguna, si ha sido no solamente vencido en la cruz, sino que fue exhibido? Dice la Escritura que los exhibió en público. Y como dice Colosenses 2:15. Y mientras explicaba sobre esta doctrina, resulta que necesariamente toqué esa versión que inquieta a muchos hijos de Dios, a los que se les ha enseñado arbitrariamente, se les ha enseñado contra toda escritura y experiencia en Cristo. Se les ha dicho que muchas cosas que les pasan es porque están sufriendo consecuencias a causa de los pecados de sus padres o pactos de sus ancestros. Y que el diablo está pues reclamando eso. Digo, porque ¿quién es el que reclamaría? Y es muy interesante, ¿verdad? Que quién representa, quiénes son los agentes que representan los intereses de las tinieblas. Yo represento los intereses del Evangelio de Jesucristo y la salvación absoluta que Él da. Que según en esta versión, en la que yo estoy diciendo ocasionalmente, tangencialmente, toqué y entonces le di importancia, dicen que siguen sobre los hijos las consecuencias hasta la 4ª generación. Aunque déjeme hacerle una aclaración. El pasaje no es todo lo que dice. Hay varios pasajes donde dice que siguen las consecuencias hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esto ya de por sí hace una segregación, una separación, y dice, no estoy hablando de creyentes, porque los creyentes no son un grupo que aborrece al Señor. Entonces se está hablando de otro sector de incrédulos que no aman al Señor y que lo aborrecen. Si usted está entre ellos, bueno, pues es cosa suya. Y yo tengo que preguntarle, mi hermano o mi hermana, ¿usted aborrece al Señor Jesús? Digo, si algún creyente aborrece al Señor Jesús, no es un creyente. Porque si usted lo aborrece, entonces sí, anótese en la lista a los cuales Satán les puede reclamar 1000 cosas. Pero le diré que este pasaje que he mencionado no implica que se trate de un problema para los creyentes, sino es un problema para los que aborrecen al Señor, para no creyentes. Porque, insisto, un creyente no puede ser un aborrecedor de Dios. ¿Usted qué diría, mi hermano?
Usted es un creyente, analice su alma, sus inquietudes, ¿aborrece a usted al Señor? Muy bien, ¿qué le parece? Pues no. Entonces no se pongan en esa lista de los perseguidos por las viejas herencias. Ni le crea a los agentes que hablan de la legalidad de esa persecución, que me parecen más que bien, más que todo, me parecen a los ejércitos de Faraón que perseguía a los israelitas para decirle, tú eres esclavo. Entonces, más que todo, me parecen verdaderos agentes de las tinieblas. Pero en la medida que hemos ido reflexionando sobre este tema de la salvación, y particularmente sobre lo que implica, lo que es la adopción, en ese proceso, puedo asegurarle sin lugar a dudas que esa supuesta doctrina de creyentes perseguidos por viejos y polvosas herencias generacionales, descoloridos pactos, esa doctrina o pseudo doctrina queda eficientemente desacreditada en la doctrina de la salvación, porque hemos ido viendo qué sucede en lo que es la salvación. Realmente es una nueva vida, un nuevo tiempo, nuevas cosas, donde Cristo no ha dejado pendientes en el alma nuestra. Y entonces, para explicarlo, yo le dije que iba a acudir precisamente al caso o al hecho histórico del Israel esclavo y el hecho histórico del Israel libertado de la esclavitud, y que le justifiqué el derecho bíblico, histórico, escritural, de echar mano de ese caso, porque la Escritura textualmente lo dice: estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para vuestra advertencia. Entonces, con todo derecho, yo tomo esos pasajes y le digo, pues vamos al caso de Israel para ver qué nos pueden enseñar. Y puntualizamos mucho cuando estábamos viendo la doctrina, algunos casos de la doctrina de la adopción. Yo les pregunté, ¿qué cosa hizo por ellos la adopción? Estaban de esclavos. Cuando Dios los visita y los reconoce y declara que son sus hijos, en esa declaración se da el acto de la adopción. Los reconoce como hijos. Y resulta que es en ese momento cuando se desata el proceso de libertad. Lo que implica entonces que la adopción no solo canceló la esclavitud, fíjese bien, se desató un proceso libertador precioso. Precioso. Cuando fueron reconocidos como hijos, las cosas cambiaron radicalmente. Y la adopción no solo canceló la esclavitud, es decir, bajo la adopción no se toleraba que un solo hijo de Dios fuera esclavo. No sé por qué ahora esas doctrinas enseñan que sí, que tiene problemas. El pueblo que salió de Egipto libertado, nadie vino a reclamarle nada. O dígame usted si alguno de Egipto vino a hacer un trámite para reclamar a ciertas familias que habían sido sus esclavos. Alabado sea Dios. Libres, verdaderamente libres. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la adopción desató precisamente un proceso libertador.
no solamente canceló la esclavitud, que ese es interesantísimo, sino que además, esa es la otra cosa que hizo la adopción, además de otorgarle a Israel el carácter de hijo, le otorgó el derecho, el carácter de herederos de la tierra que Dios había prometido. Por eso Pablo dice, y si hijos, también herederos. Es decir, les otorgó el carácter de hijo. Y les dio acceso, se desató el proceso de ir a tomar la tierra de la promesa. Que yo les dije, pudieran haber ido, ¿sí?, a tomar la tierra por medio de la conquista. Pero si no eran declarados hijos, entonces estuvieran tomándola por medio de la fuerza, mas no por la promesa. Los hijos toman la promesa que Dios le había dicho a Abraham, que habrían de tomar la tierra de Canaán, pero en calidad de herencia. Insisto, como dice el apóstol, y si hijo, también heredero. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿heredero de qué? Pues herederos de la promesa hecha a Abraham 450 años antes. Por eso cuando alguien me dice, ¿con qué derecho canceló la esclavitud? Si era un derecho institucional o jurídico. Bueno, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Y la declaración de hijos y la declaración de la promesa de Dios es antes. Y lo que es primero en tiempo, dijimos, es primero en derecho. Precioso detalle. Mire, Dios no deja cabos sueltos. Dios no deja nada para que le reclame nada. Por eso he llamado al Señor el Señor del detalle. Que usted se acuerda que cuando yo he predicado sobre la resurrección de Cristo, yo decía emocionado que el Señor Jesús hasta los lienzos dejó dobladitos, mostrando pulcritud, para no dejarle a la iglesia motivo de crítica, porque si no hubieran dicho, pues muy Dios, pero dejó el tiradero ahí de garras. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero el Señor Jesús es el Señor del detalle. Y dejó las cosas bien puestecitas. Por eso podemos confiar que el Señor Jesús no ha dejado pendiente ningún detalle. ¿Cómo iba a dejar pendiente que estas herencias espirituales? Y fueron a tomar la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que a sus hijos se las habría de dar. Pero también en la historia de Israel nos encontramos un principio muy notorio, que yo dije es como para ponerlo en la montaña más alta de la raza humana. El que llamamos el principio de la incompatibilidad, que descalifica completamente, en términos hasta razonables, descalifica la posibilidad de que fueran esclavos. Porque en el principio de la incompatibilidad no se puede ser dos cosas contrarias al mismo tiempo. ¿De qué estoy hablando? Pues de que no se puede ser hijo y al mismo tiempo ser esclavo. Va conmigo. Estamos utilizando la historia de Israel para cerrar esta información. Para que usted tenga la conciencia, la certeza, esté enterado, hombre, que usted no puede ser hijo de Dios y que vengan a decirle que usted está atrapado en supuestas herencias espirituales. Fíjese bien, cuando que Cristo finiquitó todo nuestro pasado.
Escrito está, las cosas viejas pasaron. O estar sufriendo consecuencias por pecado de sus ancestros. Pues dice Colosenses 1:13, y este pasaje es contundente, es categórico. Dice que en la salvación fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Sí, en el terreno de las tinieblas, en el reino de las tinieblas, había un dominio. Pero entonces yo estoy viendo que el Señor Jesús arrebata, entra al territorio de las tinieblas y nos saca y nos traslada para su reino. Dice lo que ha sucedido. ¿Y qué es ser trasladado al reino del Hijo de Dios? O mejor dicho, ¿qué cosa es ese reino? Bueno, es un territorio donde todos sus habitantes están bajo el señorío absoluto de ese rey. Punto. Y no quiero apelar a preguntar, ¿y qué tan extenso es el territorio? Pues dice que lo hizo heredero de todo el universo. Pues para mí es sin fin. Hemos sido sacados. Piense esto, hemos sido sacados del dominio de las tinieblas. Cuando el Señor Jesús lo salvó a usted, lo puso bajo el dominio de su reino. Y entonces esto me hace preguntar algo que hasta el sentido común y la razón me pueden favorecer. Digo, porque alguien representa supuestamente, porque es una fantasía espiritual, estoy llamándolo así, la cuestión de que alguien está reclamando herencias espirituales, pactos antiguos. Déjeme decirle algo. Que alguien esté reclamando viejos compromisos. Pero yo preguntaba, ¿y quién representa a esas herencias, viejas herencias espirituales? ¿O ellas llegan solas? Pues necesariamente tiene que haber quien las represente, si así fuera. Estoy aceptando sin conceder. ¿Por qué? Porque para mí es un supuesto y es un engaño la existencia de esas herencias. Sin embargo, representado esos intereses por espíritus de maldad y de engaño, ¿cómo pueden esos espíritus de engaño entrar al dominio del reino de Cristo Jesús? Cruzar la frontera, meterse allí para buscarnos y cobrarnos viejas cuentas. ¿Cómo puede alguno, un creyente que ha sido llevado al dominio de Cristo, cómo puede estar bajo dos dominios contrarios? Le están reclamando. Es un dominio espiritual que le está reclamando pendientes a ese creyente. Y por otro lado, hay el dominio de Cristo bajo el cual usted está. ¡Qué inconsistente! ¿Estar bajo dos dominios? ¿Acaso no dijo el Señor Jesús que al que a dos amos sirve, con alguno queda mal? Pero razonemos lo mismo. ¿Qué condición de hijo y esclavo? Además de ser incompatibles, porque no puede ser hijo y esclavo. Es el principio de la incompatibilidad que ya habíamos mencionado. Si usted es hijo, es incompatible con que lo llamen esclavo, siervo. Pero además de ser incompatible, yo dije que era un anacronismo. Es decir,
cosas que suceden en tiempos distintos. Lo que yo explicaba, ayer fui esclavo, pero hoy no soy esclavo, soy hijo de Dios. ¿Cómo se siente usted, mi hermano? De tal manera que estoy mencionando tiempos, el ayer y el hoy. Ayer fui esclavo, hoy soy hijo. Y son dos tiempos que no se pueden juntar. Porque el ayer y el hoy, ¿cómo los junta usted en tiempo? Si no coinciden. Ayer fui esclavo del pecado. Hoy soy hijo. Y además estoy en un reino distinto. O sea, tendrían que atravesar fronteras espirituales. Tendrían que hacer a un lado la misma protección que el Hijo de Dios nos ha concedido. Y es aquí donde el apóstol revela una gran cuestión. Busca que ese Hijo de Dios se entere. Porque el problema que tenemos es que los hermanos no están enterados. Los hermanos que creen esas doctrinas, esas tesis, gracias a que a partir de los años 80 se promovió la idea de que la doctrina ya no era necesaria. Y al dejar al pueblo sin doctrina, lo dejaron a la intemperie y lo dejaron al alcance de los colmillos de los lobos espirituales. De los lobos que son agentes de la mentira y el engaño. Sin embargo, Dios quiere que sus hijos estén bien enterados que son hijos y no siervos. Interesante. Y es entonces aquí donde la revelación de la Escritura en la persona de Pablo nos lleva a ver que Dios sí ha dado información. Es decir, los hijos de Dios aceptan estas mentiras porque no están enterados, no se han enterado de lo que son en Cristo. Que venga el diablo. Por eso hemos dicho, decía una hermanita en Chihuahua, cuídese porque la vecina es bruja. Y le dijo la hermana que se cuide la bruja porque yo soy hija de Dios. Eso se llama pisar fuerte, no temblarle las piernas, ni asustarse. Nosotros pisamos fuerte porque Jesús pesa. Y entonces quiere decir que es necesario que los creyentes se den por enterados. Y el Espíritu Santo, nos dice Pablo, miren lo que hizo el Espíritu Santo. Él se ha encargado de entregar información suficiente de lo que somos. ¿O no dijo el Señor, Él les enseñará todas las cosas? Porque resulta que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, se trata de un proceso interior en el alma nuestra. Disfrute eso. Y le da testimonio al Hijo de Dios para que se entere que es un hijo de Dios. Y entonces yo pregunto, ¿y qué cosa, hermanos, es dar testimonio? Es la declaración, un testimonio, es la declaración que hace una persona sobre una cuestión, sobre un hecho, para asegurar, dar certeza que un hecho es verdadero, por haber sido testigo presencial. Y el Espíritu Santo es testigo presencial, porque resulta que Él es el que nos engendró en Cristo. Entonces, Él es el que informa, porque Él es testigo presencial y está en el corazón del creyente. Ha hecho al creyente su morada, porque Él nos engendró en Cristo.
Y el Espíritu Santo informa. Y entonces yo digo, ¿y por qué los creyentes no están enterados? Espérenme. Entonces tenemos un detalle precioso. Resulta que el Espíritu Santo que mora en el creyente, ¿sí?, llega o va a nuestra vida pensante, al intelecto, para enterarlo de quién es. Por eso Romanos 12:2 dice, reformaos en vuestro entendimiento. ¿Y qué es reformar? Es darle nueva forma, de tal manera que el pensar del creyente tome nueva forma y piense no a la manera que pensaba antes de conocer a Cristo. Porque quienes aceptan estas doctrinas, en realidad están caminando sobre las teorías o las tesis de la antigua forma de pensar sin Cristo. Sin Cristo, la gente está a disposición de las tinieblas. Pero ahora que tiene que tomar nueva forma, por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué eso? Para que el creyente, fíjese bien, para que el Espíritu Santo le informa al creyente. Porque sí hay una operación interna. O sea, hay una impresión en los creyentes, en los hijos de Dios, que no la han podido entender, que no la han descifrado, que no han sido enseñados en la sutileza del Espíritu. Para que el creyente, el Hijo de Dios, pueda dar por cierto que es hijo y que no es siervo. Entonces, fíjese bien lo que pretende el Espíritu Santo. Busca que usted deseche la forma de pensar antigua. Porque llegan los agentes de Faraón, llegan los enseñadores, diciendo, te tenemos noticias, resulta que tienes problemas espirituales de herencias de tus ancestros. Y entonces causan que los creyentes se entristezcan, que sufran, y algunos llegan a perder hasta su fe. No hay duda que estos agentes de Faraón habrán de enfrentarse con el tribunal de Cristo. El Espíritu Santo quiere que se entere que usted no es siervo y que entonces empiece a desechar la manera de pensar que tenía como siervo, para que aprenda a pensar como hijo. Alabado sea Dios. A mí me parece extraordinaria la tesis de Pablo. Entonces, ¿qué se lograría? Diría usted, hermano, ¿pero qué se logra? Seamos prácticos. Bueno, si usted aprende a pensar como hijo de Dios, entonces será un hijo de Dios, pensando como hijo de Dios. No hijos de Dios pensando como esclavos y como siervos. Por esa deficiencia pensante. Y yo quiero señalar aquí, el pueblo cristiano padece esa deficiencia pensante. Porque tantos creyentes viven angustiados porque no han desechado sus viejos procesos mentales. En esos procesos mentales, Satán se regodeaba de hacer con usted lo que él quería. Que Satán tenía derecho de hacer efectivo en los hijos de Dios sus reclamos. Y esto es lo que piensan muchos creyentes. Y yo le pregunto, ¿derecho con qué derecho? ¿En dónde lo adquirió? Derechos en los redimidos. Le puede reclamar viejos y descoloridos convenios generacionales.
No tenga miedo a eso. Se lo digo con la autoridad que Cristo me ha dado como maestro de la palabra. Y precisamente para explicar este punto, es que he tomado el ejemplo de Israel, pero el Israel que dejó Egipto, que es una analogía preciosa de esa persona que dejó el mundo de pecado para ir a otro reino. Tomaré como ejemplo, en este caso, fíjese usted, el paso que este pueblo dio a través del Mar Rojo. Y quiero que usted vea, escúcheme bien, el paso de ese Mar Rojo como un camino de fe. Me acuerdo del nombre de nuestra iglesia, el camino de la fe. Camino que los incrédulos pensaron que podían pasar por allí, puesto que los egipcios lo siguieron por esa ruta que Dios abrió. Y los egipcios esclavistas, agentes de Faraón. Y estoy pensando en aquellos que en realidad son como agentes de Faraón, diciéndole a los hijos de Dios que están comprometidos su vida por viejos pactos generacionales. Y los egipcios esclavistas que intentaron seguir y alcanzar a los hebreos, escúcheme bien, gozosamente se lo dijo, terminaron en la ruina. Y esto yo quiero que los que enseñan esta antidoctrina lo piensen. No vayan a terminar como terminaron los ejércitos de Faraón, en la ruina de su alma. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en Cristo, caminamos por una ruta de fe. Escúcheme bien, ese cruce del Mar Rojo es una ruta de fe. Nosotros hemos cruzado el Mar Rojo del bautismo, donde hemos testificado nuestra fe en Cristo. Y si nuestros antiguos amos quieren hacer valer expedientes de esclavitud, que se graben esto junto con sus agentes, no van a poder cruzar por donde cruza el que ha creído al Señor Jesús. Los egipcios no pudieron cruzar por donde cruzaron los hijos de Israel. ¿Qué le hace pensar que pueden ir y venir esos ejércitos de las tinieblas? A ese ejército perseguidor lo comparo con tanto emisario actual que tiene alarmados a muchos hijos de Dios al decirles: sí, sí eres salvo, pero hay viejos compromisos con las tinieblas. Y me acuerdo de verdaderamente libres. Y les digo, recuerden lo que pasó al ejército del Faraón. Los hebreos empezaron a cruzar el Mar Rojo. Yo quiero que ponga mucho cuidado en lo que le voy a decir, que lo voy a explicar según mi entendimiento en las cuestiones de esta fe cristiana. Y le digo, el mar no se dividió de un solo golpe. Oiga, hermano Ramos, pero ¿cómo se atreve a decir usted eso? Pues yo me rijo por principios. Y está de acuerdo al principio del que camina por fe. Va por lo que no se ve. Y a este pueblo Dios quería conducirlo por fe y no por vista.
¿O no es ese el principio establecido allá en la carta a los Hebreos? Siempre ha sido así. Y digo esto basado en ese principio de la fe. Así que diré que en la medida que iban avanzando los hebreos, el mar se iba abriendo. Me apoyo en lo que es el principio de la fe, no por vista, sino en la certeza que va a suceder. Yo le pregunto lo que le estoy diciendo, ¿no es eso más congruente con el principio de la fe? Donde cada paso del pueblo era un paso de fe. Y cuando el mar quedó totalmente abierto, entonces fue cuando los egipcios entraron tras ellos. ¿Por qué? Porque pensaron que ahora la ruta estaba abierta también para ellos. El camino de la fe está abierto para los hijos de Dios, pero no para aquellos que le aborrecen. Y fue entonces cuando los egipcios entraron tras ellos. Solo que hubo un problema. Insisto, los hebreos entraron por fe. Los egipcios entraron porque vieron que el mar se había abierto. Ya no fue por fe, fue por vista. ¿Y qué sucedió? Hebreos 11:9 describe ese momento. Dice que los hebreos pasaron por fe el mar rojo. Y cuando eso sucedió, los egipcios dice que probaron. Dice, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Intentaron utilizar el camino de la fe. Ese camino no puede ser profanado. Y lo decimos ahorita. No permita que ese camino de su fe lo profanen aquellos que desmienten la obra de Cristo. Los esclavistas no pudieron alcanzar a los hijos de Dios. Y para ellos todo terminó en un verdadero desastre. ¿O no quedaron todos en el mar ahogados? ¿Por qué ha de pensarse y aún darse por hecho que Dios permite siquiera que le hagan reclamos generacionales? Y yo quiero que usted piense esto. ¿En qué momento Dios rechazó cualquier reclamo? No no cuando estaban ya en la tierra de la promesa. No. Cuando iban saliendo de Egipto, que yo entonces lo interpreto. Cuando usted está siendo salvado, entonces eso de la esclavitud se acaba. Y si Dios hizo valer a ese pueblo mientras salía de las fronteras de Egipto, porque mientras usted no saliera de las fronteras, usted pertenece al mundo de los esclavos. Pero Dios iba a sacarlos fuera de las fronteras de Egipto. Cuando usted lo salvó, ¿acaso lo dejó en el territorio egipcio? ¿No hizo Dios lo mismo cuando a usted lo salvó? Y le voy a decir algo más práctico. Cruzaron el Mar Rojo y se fueron a la tierra de la promesa y la tomaron. Yo le pregunto, ya cuando estaban allá establecidos, muy contentos, muy felices, ¿hay algún antecedente que después de cruzar el Mar Rojo y establecerse en la tierra, llegaron para allá algunos emisarios de los egipcios a hacer algún reclamo? No hay ningún antecedente bíblico. Entonces, ¿por qué? Hace mucho que usted incluso fue sacada de Egipto. ¿Por qué ahora le dicen que hay reclamos?
Fíjese lo que le estoy diciendo. Ya establecidos en la tierra de la promesa, nunca jamás se presentó ningún reclamo contra ningún hebreo. Y estas cosas fueron escritas, dice, para vuestra advertencia. ¿Acaso fueron reclamados por sus viejos amos? Ahora insisto, ¿en qué momento se dio el reclamo de los esclavistas? Con toda claridad, mientras Israel iba saliendo de Egipto. ¿Por qué no? Pueden hacer reclamos suyos mientras usted está siendo salvado y trasladado al reino del Hijo de Dios. Mientras que Israel salía de Egipto. Piense en esta verdad preciosa, que no pudieron tocar a los hebreos. Y yo encuentro mucha gente lastimada, lacerada por la consejería de estas gentes. Usted tiene que darse cuenta que es hijo de Dios y que no es una piltrafa. No les acepte esas versiones. ¿Y por qué no los pudieron tocar? ¿Sabe por qué? Porque ya no eran siervos. Y a usted y a mí no nos pueden alcanzar esos supuestos perseguidores. Y se fija lo que dije, supuestos perseguidores. Y digo supuestos reclamos, supuestos pactos, supuestas herencias, supuestos perseguidores. Porque no hay detrás de ellos más que una operación de engaño de las tinieblas. Detrás de ellos no hay una verdad. Además hay otra cosa. Nosotros, los hijos de Dios, caminamos por otra ruta, por donde los agentes del reclamo no pueden caminar. Porque la ruta de la fe, solo los hombres de fe y las mujeres de fe lo pueden caminar. Eso de hacer valer a un creyente viejos expedientes, afirmando que eran sus esclavos, se convirtió en el Mar Rojo en una misión imposible. Se les va a convertir esto en una misión imposible a los enseñadores de estas versiones. Pues ni siquiera pudieron tocarlos. Tendrían motivo entonces para estar atemorizados los hebreos, cuando que ni siquiera alcanzaron a tocarlos. ¿Cree usted justo que los hermanos estén atemorizados por semejantes enseñanzas? Enseñanzas antievangelio. Pero veamos ese paso del Mar Rojo. Me interesa esta idea preciosa. Cuando entraron al Mar Rojo, venía con 600 carros herrados, carros de guerra. Y déjeme decirlo a mi manera, venían los amos, los señores esclavistas. Sin duda, venían cargando un montón de viejos expedientes que probaban que esas familias eran esclavos suyos. Expedientes que querían hacer valer. Y yo me lo imagino, y quiero que me permiten imaginarlo. Veían a los hebreos y podían decir, porque eso estoy hablando, lo estoy imaginando, y podían decir, aquellos que van allá, ellos son mis esclavos, esas familias son mis esclavos. Aquí tengo los expedientes generacionales. Es lo mismo. Cuando alguno enseña que las tinieblas hacen reclamos legales. Eso es lo que estoy diciendo. Satán puede hacer reclamos, pero no tienen legalidad, hombre. Alabado sea Dios. Puede hacer reclamos y no tienen ninguna legalidad. No le legalice usted a Satán sus propuestas, hombre. ¿Cómo legales?
Sí, no podía ser, porque toda forma de esclavitud había sido cancelada. Escúcheme, no podía haber legalidad porque toda forma de esclavitud había sido cancelada. Y la Escritura enseña que cuando los egipcios entraron, se dio algo muy precioso. Y lo voy a decir a mi manera. El ángel de Jehová iba delante de ellos presidiendo. Cuando los egipcios se acercaron mucho, voy a decirlo de mi manera, el ángel de Jehová voló por los aires y se puso exactamente en medio. Alabado sea Dios. Entre los hebreos y los esclavistas. El ángel de Jehová, que es Cristo en el Antiguo Testamento, se ha puesto en medio de los hijos de Dios, de los redimidos, y los esclavistas, los enseñadores de esas doctrinas. Hizo una maniobra y se puso en medio. Pero aquí quiero que usted note un detalle interesante. Se puso en medio. De tal manera que para tocar a un hebreo, necesitaban los egipcios pasar por encima del ángel de Jehová. Alabado sea Dios. Va conmigo. Vea esto. Quiero tocar a ese esclavo y darle una paliza. ¿Sí? Nada más que para poder hacer eso, ese egipcio tenía que pasar por encima del ángel de Jehová. Alabado sea Dios. Y yo pregunto, ¿podrían hacerlo? ¿Por qué entonces creer ahora que esas entidades espirituales de engaño que están detrás de estas doctrinas y detrás de esos agentes pueden cruzar la frontera del territorio del reino del Hijo de Dios a donde hemos sido trasladados? Pero se lo voy a decir a mi manera. Y lo digo por tanto creyente que ha creído en eso de las exigencias generacionales, creído que son ciertas. Se la voy a cambiar. Si un egipcio quería tocar a un hebreo, tenía que pasar por encima del ángel. Pero si un hebreo de pensamiento absurdo reconocía a su viejo amo y quería acercarse a él, que viendo a su amo que venía tras él, quisiera contactar con él, ese hebreo absurdo, para hacer eso, tendría que también pasar por encima del ángel de Jehová para tocar a su viejo amo. ¿Qué le dice todo eso? Qué maravilloso detalle, ¿no? Dijo Pablo con toda seguridad, toma esas enseñanzas, tienes derecho a hacerlo y lo estoy haciendo. ¿Qué le dice todo esto? Que somos inalcanzables, hermanos. En Cristo estamos en zona de seguridad. Él canceló todo expediente de cualquier naturaleza. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que los egipcios que han visto hoy jamás lo volverán a ver. Yo no sé por qué muchos creyentes siguen engañados pensando, escúcheme bien, que están viendo a sus esclavistas generacionales. La senda de la fe es una ruta que no puede ser profanada por el extraño pie de los incrédulos. Pero veamos ese espectáculo. Faraón había hecho una grande inversión para regresarlos a la servidumbre. El diablo puede hacer la inversión que quiera, terminará en un desastre. Ya terminó un desastre en la cruz del Calvario. Los mejores carros de guerra, lo más selecto de sus oficiales, lo más nutrido de su nobleza, toda su caballería. Una cuantiosa inversión que terminó siendo una cuantiosa inversión perdida y de un desastre. Por eso, si usted es un hijo de Dios, no ha de temer a nada. A partir de hoy y lo que he enseñado, yo espero que usted haga valer ese principio, que se entere, que el Espíritu Santo ha querido que se entere el creyente de quién es.
y que no acepte esas formas de pensamiento. Grabe en su corazón lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo: los egipcios que has visto hoy, nunca más los volverás a ver. Y esa analogía a mí me autoriza a pensar también. Pablo me autorizó en 1 Corintios 10. ¿Por qué? Porque después de pasar el Mar Rojo, ellos ya no existirían. De por eso usted la inexistencia. Así que Israel fue llevado a la tierra de la promesa. Se establecieron en ella. Y no hay ninguna evidencia que alguien haya ido hasta allá a reclamar. Porque el ángel de Jehová, pero déjeme decirle algo. No nomás el ángel de Jehová voloría por los aires y se puso en medio. Resulta que también el testimonio, la morada de Dios se puso en medio. De tal manera que a pesar de su caballería, no pudieron alcanzarlos. Yo le pregunto para terminar, ¿no será lo mismo el día de hoy con los redimidos? Agrega que el mismo pabellón de Dios se puso en medio. Y si algún egipcio pensara que podía atacar a un hebreo, hubiera sido necesario atravesar por encima del pabellón de Dios y pasar por encima del ángel de Jehová. Así que yo le quiero decir esto. Sé que usted ha dicho que no es posible. ¿Por qué creer que ahora sí se puede? En ese cruce del Mar Rojo, Dios puso división entre los que podían hacer con ellos y los que no podían hacer con ellas. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Allí vamos a quedarnos con esta preciosa enseñanza. Padre eterno, permite que estas cosas que he presentado a tus hijos entren a su corazón, a su entendimiento, y que la información de tu Espíritu Santo que ha dado al creyente se convierta en un entendimiento para que piensen como hijos de Dios. Por Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.